bíblica, Proverbios capítulo 22, verso 6. Proverbios capítulo número 22, versículo número 6. Amén. Y luego vamos a leer un texto del Nuevo Testamento, porque la Biblia está dividida en dos testamentos. ¿A cuál le gusta más a usted? ¿El antiguo o el nuevo? Pues me gustan los viejitos, pero usted el antiguo. Si me gustan los nuevos, entonces el Nuevo Testamento. ¿Amén? A mí me gustan los dos, pero si me preguntan a mí cuál me gusta más, a mí me gusta más el nuevo, porque el antiguo era sombra de lo que había de venir. El nuevo es la revelación ya de las cosas como son. Amén. Así que, pero vamos igualmente a tomar dos bases bíblicas, el antiguo, una del antiguo y otra del nuevo. A ver, el primero es Proverbios 22, 6. Dice, instruye, todos saben, instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo. ¿Sí quedó memorizado? Instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo. Bueno, el texto que vamos a ver ahora también tiene que ver con una palabra de esta que acabamos de ver, así usted la puede identificar. Mateo capítulo 11, versículo 1. San Mateo capítulo 11, versículo número 1. Gloria a Dios. San Mateo capítulo 11, verso 1, todo dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Amén? Cuando Jesús terminó a dar ¿qué? Instrucciones. ¿Y qué dice a Proverbios? Instruye al niño en su camino. Muy bien, siéntese, tenga la amabilidad. Gloria a Dios. Bueno, tenemos un tema en esta mañana. Hoy es un culto dirigido por el comité de familia. Gloria a Dios. Y este comité de familia, mensualmente estamos teniendo unas enseñanzas a favor de la familia, porque no solamente enseñamos a Dios, sino que también enseñamos a Dios en la familia. No enseñamos un Dios solamente personal nuestro, de cada uno, sino que también la familia necesita de Dios. Gloria a Dios. Entonces, vamos a mirar por el tema en esta mañana de la siguiente manera. Ustedes van a aprender el tema, porque si no se aprende el tema, pues pierden el punto como principal, ¿no? Pierden el punto principal. El tema es instrucción. Digan a ver, instrucción más acompañamiento. Oye, ¿por qué no desayunaron? Aleluya. Otra vez, ¿o no está escuchando bien atrás? ¿Sí? Bueno, instrucción más acompañamiento igual a familias que permanecen. Entonces, otra vez, instrucción más acompañamiento igual familias que permanecen. Aleluya. Bueno, aprende por lo menos dos palabras: instrucción y acompañamiento. Y el resultado va a ser familias que permanecen. Yo escuchaba al hermano Steven ahora hablar, y de verdad que lo más bonito no es poder tener familias que permanecen. Cuando las familias se desintegran, y a veces se desintegran de mala manera, porque a veces las familias se van casando los hijos, ¿no? Y se van yendo. Pero eso es normal. Decía un pastor estos días: hay que amar a la esposa más que a los hijos. Porque los hijos se van y a uno qué le queda con la esposa. Pero a ver, y la esposa también. Hay que amar más al esposo que a los hijos, porque los hijos se crecen y se van. Y después le queda hasta la frustración: estos hijos ingratos. Por acá ni me vienen a visitar desde Nacerito. Eso ya por aquí ni volvieron. Eso ni se acuerdan de una llamadita. Ahí vienen entonces los pesares. Hay que amar, aleluya, pero vamos a enseñar la palabra del Señor con estos dos aspectos muy importantes: instrucción más acompañamiento igual a familias que permanecen. Vean, ¿cuántos de ustedes han hecho el curso de conducción? El curso, no le han regalado así la licencia para poderse movilizar, sino que te ha hecho el curso. ¿Cuántos han hecho el curso? Bueno, poquito, el resto nos lo han regalado, gracias a Dios. El día que yo fui a hacer el curso, la señora me dijo: pero es que el problema es que no tenemos el carro acá para que usted lo maneje para mirar si usted sabe manejar o no sabe manejar. Yo le dije: pero es que yo sé manejar. Me dijo: ¿sí usted sabe manejar? Yo le dije: pues sí, yo sé manejar, por eso
vengo acá para que me dé la licencia. Y me dice, y yo como queriendo como darle con más confianza a la señora, le dije, es que yo soy pastor. Me dijo, ¿no era pastor mentiroso? Yo le dije, yo te lo mandé en el carro, me dije, yo te lo mandé en el carro para manejarlo, porque usted diga si sé manejarlo. Intento manejar el carro, no me dio una licencia. Aquí tengo licencia, por eso es que conduzco así. Aleluya. Mire, cuando una persona le van a dar la licencia, tiene que hacer un curso. Pero ese curso, básicamente, lo que uno ve son dos cosas que van unidas: instrucción y acompañamiento. Porque la persona que le va a acompañar no es la que está en la oficina y le dice, bueno, para manejar un carro hay que hacer esto, para manejar una moto hay que hacer esto, ponerla en neutro, hay que meter el clutch, desacelerar, le va a meter el cambio y luego va soltando poquito a poquito y va acelerando y entonces, y lo deja usted que se vaya solo con el arranque, como usted ha visto videos en YouTube, ¿cierto? Arranca y estrella contra todo. ¿Sí o no? Entonces, ¿eso es por qué? Porque no tiene una ¿qué? Acompañamiento. Usted ve siempre en los carros de que enseñan de conducción, siempre va a tener una persona de qué? Al lado, el copiloto es el maestro. Eso se llama el acompañamiento. Ahí le dio las instrucciones y ahora la persona va a poner en práctica lo que aprendió, pero va a estar de todas maneras la persona al lado. ¿Cuántos de ustedes han visto que algunos de ellos se han accidentado? Yo que día iba por este lado y encontré que el señor iba acompañando a la señora que iba manejando, pero no se abrió mucho y igual el carro que estaba parqueado por la parte de atrás, o sea, no logró ubicar el espacio del carro. Entonces, a veces suceden cosas como esa, accidentes, ¿por qué? Porque está en un proceso de ¿qué? De aprendizaje. Y una de las cosas que tenemos que pensar aquí en esta mañana es que nosotros estamos en un proceso de ¿qué? Aprendizaje. Amén. Tenemos un proceso de aprendizaje. Aquí nos toca tenernos paciencia, pero no olvidarnos de los dos principios fundamentales: instrucción y acompañamiento. Igual a familias que permanecen. Las familias cristianas están llamadas a permanecer. Nosotros estamos llamados a ¿qué? A permanecer. A permanecer. Pero permanecer no es una cosa de la noche a la mañana. El permanecer es un proceso. Dígalo, permanecer es un proceso. No se logra de la noche a la mañana. ¿Cómo hago yo para que mis hijos, mis hijas y bueno, y mi familia completa estén en el Señor? Que permanezcan en Cristo, porque esa es la idea. Que permanezcan en Cristo. ¿Cómo logro yo eso? Hermano, ¿cuál es la fórmula? Pues yo le estoy dando una fórmula hoy. Amén. Instrucción más acompañamiento igual a familias que permanecen. Entonces esto es un proceso que se alcanza por medio de la instrucción y el acompañamiento, pero eso es el acompañamiento oportuno. Eso no es por allá cuando se pueda, no, eso hay que estar muy ahí al lado de la persona para decir, no haga eso, tenga cuidado con aquello, mire, frene, acelere un poquito porque vea, haga, oríllese así de esta manera, levante, tienen que ir enseñando para poder uno ir creando esos nuevos conocimientos. Entonces, debemos hacer parte debemos hacer nosotros como padres, debemos hacer la parte que nos corresponde. Usted no puede decir, no, es que los maestros, de arriba están los niños, que los maestros de escuela dominical los instruyen. Entonces los maestros dicen, pero si nosotros les enseñamos acá y ustedes padres no les hacen el acompañamiento. ¿Y cuál es el acompañamiento? Que llegó su niño a la casa y usted qué? El niño llegó contento con su papelito, con su ¿cómo se llama eso? Su manualidad, con la hojita y con todo eso, y llegó a la casa y los niños les gusta contar todo. Mamá, mira lo que me enseñaron. Y en vez de usted, papi, una molestia, guarda eso por allá. Y en vez de usted, dígale, ¿qué fue lo que le enseñaron? Si usted le pregunta qué fue lo que le enseñaron, él enseguida va a volver a recordar que. Le va a recordar la clase y le va a decir esto. Mire, allá la profesora me dijo que esto era así, que por ahí. Que Jonás se lo comió un pez y que salió con nada. Bueno, por ahí me enseñan por ahí así. ¿No? Y los niños pequeñitos se toca enseñarles a su manera de pensar y se les va enseñando la palabra del Señor. A veces nosotros como padres le dejamos toda la organización y ¡pum! Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que sea la encargada de dar la instrucción, y nosotros ¿qué? Nos cruzamos de brazos. Y yo le digo una cosa, si usted no le hace acompañamiento a sus hijos, y si sus hijos no tienen la instrucción, no vamos a tener familias que
Pero vamos a tener familias marihuaneras, vamos a tener familias drogadictas, vamos a tener familias en el trago, en los desórdenes sexuales del mundo, vamos a tener familias de esa manera. Y eso no es nada bueno, eso es muy desagradable, que un hijo le llegue a tocar en la puerta a usted a las 3 de la mañana y ábrame la puerta y la cama aparta la puerta, porque hermano, estamos en un mundo así. Y que el papá dice, ¿qué hago? ¿Le abro? ¿No le abro? ¿Qué decisión tomo? Y eso se convierte en un ¿qué? En un dolor de cabeza para ese pobre papá, esa pobre mamá. Señor bendito, ¿qué hago yo? Hermano, nosotros tenemos que empezar con ese proceso de instrucción y acompañamiento desde temprana, ¿qué? Desde temprana edad. Hay que empezar desde muy temprano. Pero ¿qué es la palabra instrucción? ¿Qué me puede decir un sinónimo de instrucción? ¿Qué será la instrucción? Bueno, tiene que ver con la enseñanza. ¿Qué más? Con la guianza, con el adoctrinamiento. También te lo dice el italiano, que es el adoctrinamiento. También tiene que ver con comunicar conocimientos. Pero no se olvide que para poder comunicar conocimientos, el primero que tiene que estar con el conocimiento es ¿quién? Porque si la niña, como le digo a una niña, cuando era pastor en Calamar, le digo a la mamá, mamá, Dios tiene ojos, mamá, Dios tiene mano, Dios tiene, comenzó a decir un poco de mamita, eso toca preguntarle al pastor cuando venga. Yo el día que la voy a visitar por allá abajo, de Calamar, voy a allá a visitarla. Oye, pastor, ya que usted está aquí, venga, colabore, aquí es que la niña hizo una pregunta, pastor, y yo no sé. Entonces, si uno quiere instruir, si uno quiere hacerle acompañamiento, los primeros que son aquí, los empoderados de la enseñanza, tienen que ser ¿quiénes? Los padres. Los padres tienen que estar adoctrinados. Los padres tienen que preocuparse del hermano, de aprender las cosas de Dios, de conocer las Escrituras. Por eso la Biblia dice, pongan la Biblia debajo de la almohada y acuéstense a dormir. Así lo dice la Biblia. La Biblia es escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Y miren, ¿cuáles son las que dan testimonio de Jesús? Dice, y ella. O sea, las Escrituras son las que dan testimonio de Jesús. Amén. Entonces uno tiene que saber qué es lo que dice la Escritura para poder uno recibir. Porque yo le digo una cosa, escúcheme bien, todo lo que necesita el hombre para vivir bien en su vida, lo tenemos en la palabra del Señor. Amén. Hay que descubrirlo de la fuente en la palabra del Señor. Entonces significa instrucción, significa acción de instruir, enseñar, adoctrinar, comunicar conocimiento, dar a conocer el estado de algo. Eso es instrucción. Es importante, entonces adquiere una importancia en la instrucción de nuestra niñez. Vamos a un texto bíblico que realmente se convirtió en uno de los textos más fundamentales del Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo número 15. Gloria a Dios. Ayúdenme a leer a ver. Y que desde la niñez. Pero, hermano, pero es que ese niño no entiende, eso está muy chiquito, que no entiende. Esos niños pequeños son los que más aprenden. Y aprenden para juego o aprenden para mano. Si usted supiera una vez una cosa que me sucedió con un niño, una niña, cuando yo era pastor en Calamar, Guaviare, y la niña supuestamente había sido abusada, niña como de 6 años. Y yo estaba en una asamblea de pastores acá. Mi esposa me llamó, si supiera el escándalo que acá la niña que va a esa escuela dominical, mire, imagínense todo eso. Y yo llegué a la casa y me contaron la situación y yo le dije, pues me sorprendí de 6 años y comunicaba toda una serie de cosas como si le hubiera pasado a ella lo que yo le decía así, claramente como fue todo. Y tal persona me hizo esto y todo aquello. Yo dije, Dios mío, ¿dónde tiene una niña? Y lo que tiene que hacer es que tiene que llevarla para que la valoren, porque la niña, los niños le creen lo que dicen los niños, pero uno no sabe cuántas cosas le hayan metido en la cabeza a esa niña. Y la llevaron al médico y estaba en perfectas condiciones. Entonces le pregunté, ¿y de dónde aprendió tantas locuras? ¿A dónde aprendió a tan temprana edad tanta cosa? Y al señor ese que lo acusaba la niña, le tocó volarse porque la niña lo estaba buscando como tal. Eso fue desaparecerse y era inocente. Entonces uno dice, esos niños no aprenden, ¿eso aprenden para bien o aprenden para qué? Pero que bueno que, como dice la ley, que desde la niñez, desde
muy pequeños. Bueno, ¿desde qué edad podemos nosotros empezar a instruir a un niño? O yo le pregunto a usted, ¿será que un niño bebe en el vientre de su madre, ya con algunos meses en su vientre, será que puede aprender algo? Yo me pregunto siempre. ¿Será que puede aprender? ¿Qué puede aprender? Dice que los niños aprenden 6 cosas en el vientre, pero una de ellas es que ellos son muy sensibles al sonido, a escuchar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Pues lo que tiene que hacer cuando usted es su esposita embarazada, desde el vientre, comenzar a ponerle canciones cristianas, a cantarle. Y esos bebés en el vientre, por los sonidos, por las ondas, comienzan a identificar ciertas cosas. Y cuando ya nazcan y escuchen los sonidos, se van a identificar por los sonidos. Porque todos los niños no aprenden de la qué. Todos los niños aprenden de la misma manera. Algunos son muy musicales. ¿Verdad? Si yo tengo una experiencia con mi hija Yuri, porque uno con todos los hijos aprende cosas, los hijos le enseñan a uno. Y cuando Yuri estaba muy pequeña, hermano, qué lidia para aprender a aprenderse las tablas. Y la cogía a mi esposa. A ver, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 6. Y esa niña no le entraban las tablas, como algunos de ustedes. No le entran las tablas por ningún lado. Y yo decía, Dios mío, bendito, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces un día dije, pues vamos, yo tenía mi guitarra y le voy a enseñar eso con la guitarra, a ver. Y cogí la guitarra, siéntese por favor ahí y coge la guitarra. 2 por 1 son 2. Y hacía los acordes, y con eso le enseñaba toda la oiga, hermano, y se aprendió eso rapidito. Y entonces ahí tú no entiendes cómo papá de que tiene una inteligencia musical. Y ahora que después de que se salió con todo esto de la música y todo eso, dice, sí, o le sí, gracias a Dios. Yo le he enseñado todo yo musicalmente, hasta las doctrinas musicalmente. Porque todos tenemos la misma forma de aprendizaje. ¿Sí? Unos son kinestésicos, otros son más musicales, hay como 7 inteligencias. Entonces, aquí dice el Señor, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. ¿Cómo me enseñaron a mí las Sagradas Escrituras? Aquí está mi mamá. ¿Cómo me enseñaron a mí las Sagradas Escrituras de pequeñito? Cuando estaba niño, me acuerdo de como de 4 o 5 años. Lo único que me acuerdo, a mí no me cantaban ni los pollitos dicen pío pío. A mí no me cantaban Arru mi niño. ¿Qué otras canciones de niño? A ver. No, la vaca Lola no sé cómo era eso. En mi época todavía no existía ni la vaca ni Lola. Bueno, ¿y qué era lo que sucedía? Mi mamá me cogía, ¿se acuerdan de los antiguos que había unas confraternidades mesetas? Los antiguos, eran como las convenciones en el llano. Y yo tenía 5 añitos, y eso eran hermanos que emigraban para allá, todo era como, mejor dicho, una rodita para mesetas. Y cuando se formaban esas convenciones, hermanos, y me acuerdo de mi mamá ahí en la parte, estaba el salón, estaba la parte donde había unos baños, y enfrente me acuerdo que yo me acostaba en los brazos y comenzaba a cantar esta canción. Y todavía me acuerdo desde los 4 o 5 años. Una arquilla en el río flotaba, un hermoso niñito allí lloraba. La princesa lo oyó y del agua lo Dios cuidaba al niño y te cuida a ti. ¿Usted cree que eso a uno no le da confianza de pequeño que hay un Dios que lo cuida? Amén. Sí, es que lo que le enseñan a uno desde pequeñito, hermano, y me cantaba esa canción. Y yo con mis ojitos hasta que me iba. Porque yo nací en esta iglesia. Yo sé que ellos miren un chal amarillo ahí en el piso. Y levantaba tu mamá y allá para el culto. Y me le subía el pastor Hernando Rodríguez, el pastor de la central de Granada, me le subía por acá a voltear y tú sabes con la mano. Por favor, hermana, acá y suba a ese niño que yo era el que volteaba por allá y recorría. Por eso yo a los niños les tengo paciencia, porque yo fui malo también. Yo recochero, pues ya andaba por todas partes, era muy inquieto. Siempre a los niños les tengo paciencia. Hay que controlarlos y hay que tener mucha paciencia. Ellos necesitan estar en un proceso de ¿qué? De aprendizaje. Si usted ve con su hijo y le gusta gritar y todo eso, enséñele poco a poco. Y aquí en el templo no se grita. Que cuando llegue a la casa puede gritar todo lo que quiera. Pero aquí en el templo no se grita. Que aquí en el templo no es para andar corriendo como si fuera una pista de carrera. ¿Eso qué se le enseña? Se le enseña a papá y se le enseña a mamá. Porque papá y mamá tienen que enseñarle que cuando vamos al templo vamos a adorar al Señor, que vamos a venir el culto a Dios. Pero si no hacemos el trabajo de la instrucción y no le brindamos el acompañamiento, muy difícilmente. Dice acá, y que desde la niñez ha sabido, ¿por qué ha sabido? Timoteo sabía las escrituras, porque se la habían
Eso no le nació a él, a nadie lo nace. Pero aquí se le enseñaron las escrituras, las sagradas escrituras. Y esas escrituras dicen, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio, entendido. ¿Sabio para qué? O sea, si queremos familias que permanecen en la salvación, tenemos que enseñar que las escrituras. Tenemos que enseñar las escrituras a nuestros hijos. Pero yo les digo a ustedes, para enseñar la escritura tenemos que conocer la escritura. Tenemos que entender la escritura. Cuando usted, papá, no sabe algo de la escritura importante, pregúnteme, escríbame al WhatsApp 311-210-1090. Hay hermanos que me escriben, pastor, ¿y cómo es esto? Pastor, mire que tengo esta inquietud, esta duda, y yo, hermano, para la Biblia, yo me toca trasnocharme a 2 o 3 de la mañana estudiando la Biblia como esta mañana, a las 3 de la mañana. Pues, hermano, yo le hago, ¿por qué? Porque a mí esa es mi pasión. A mí qué obligación estudiar Biblia, eso es lo que me gusta. Entonces, aquí tenemos a Timoteo, que es un niño desde muy pequeño, aleluya. Y es más, miren lo que dice: te harás sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Instrucción, más acompañamiento, igual a familias que permanecen en ¿quién? En Cristo Jesús. Versículo siguiente, y miren lo que dice el siguiente: toda la escritura es que siga leyendo, mira que hay una palabra importante. Entonces, ahí la palabra instruir aparece, ahí aparece otra vez. Toda la escritura es que inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Y eso es lo que necesitamos, la instrucción de la palabra para nuestros niños desde muy pequeños. Gloria a Dios. A continuación vamos a ver un pasaje bíblico que ha sido un poco mal interpretado, y es del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 6, verso 4. Efesios capítulo 6, verso 4. Ustedes lo van a leer en la versión Reina Valera, que es esta que tenemos aquí en esta aplicación, pero también yo se la voy a leer en 4 o 5 versiones más para mirar a qué y cuál es el sentido realmente de lo que se está diciendo allá. A ver, ayúdenme a leer. Entonces dice: vosotros padres y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en qué. Y entonces la gente cree que esa palabra disciplina, entonces eso es correr, látigo y palo que merece el hijo por malcriado. Y la gente cree que es eso. Dice: criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo se lo voy a leer ahora en otras versiones. Las Américas, Biblia Las Américas dice: y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. En la Biblia Dios habla hoy: y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. La Biblia Nueva Traducción Viviente: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene ¿de quién? Del Señor. Y la traducción, la palabra hispanoamericana dice: y vosotros los padres, no hagan que vuestros hijos, no hagan de vuestros hijos unos resentidos. Edúquenlos, más bien, instruyalos y corríjalos como lo haría el Señor. Como lo haría el Señor. ¿Y cómo lo haría el Señor? Apunte para yo no sé, pastor, es enemigo el garrote. Hermano, es que si el garrote, hermano, de verdad hiciera algo por nosotros, es el garrote que le dan a uno a veces desde pequeñito, hiciera algo, es que le dice: es que mis hijos sí son buenos chicos porque les dio palo hasta donde no más. Pero muchos de esos niños son resentidos y se han ido a la violencia por tanto maltrato y tanta situación que les ha tocado vivir con sus propios padres. Ahora aquí tengo hasta una estadística del maltrato de los menores, niños y adolescentes. Dice acá la lenguaje de traducción actual: y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas que cristianas. Eso es nuestra responsabilidad. Así que si nos esforzamos la traducción, si nos enfocamos en la traducción hispanoamericana, allí hace referencia a instruir a nuestros hijos como lo haría el Señor.
Y podemos entonces concluir cómo lo haría el Señor. Den una palabra, cómo lo haría el Señor. Una palabra. Con amor. Yo creo que la palabra ahí es con amor. ¿Cómo lo haría el Señor? O sea, si mis hijas fueran hijos del Señor y tuvieran que vivir con el Señor, ¿cómo lo haría el Señor? Con amor. Yo no me imagino el Señor por la mañana levantándose, como dice Proverbios, el padre que ama a su hijo, madruga a castigarlo. Y entonces el Señor todas las mañanas, papi chino. Yo no me imaginaría una enseñanza cristiana de esa manera. Eso se lo damos a los maltratadores, eso se lo damos a la gente que no sabe cómo enseñar, cómo instruir, que no quiere acompañar, que no quiere cumplir su responsabilidad, sino que cree que el padre lo va a solucionar todo. Entonces, podemos concluir entonces que uno de los ingredientes esenciales para la instrucción, la enseñanza y el acompañamiento, como lo haría el Señor, sería con amor. ¿Amén? Y que el maltrato físico y verbal y psicológico esté lejos de la manera como lo haría nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted cree que el Señor nos maltrataría verbalmente? ¿Nos maltrataría psicológicamente? ¿Nos maltrataría físicamente? Yo no creo en esa otra. Me disculpan los que piensan de otra manera. Tienen todo su derecho. Pero yo no creo esas cosas. Yo creo que aquí hay algo más poderoso que es la palabra del Señor. O le va a decir que el palo es más importante que la palabra del Señor, que la instrucción, que el acompañamiento es más importante que el garrote o el buete, eso con esas puntas de conejos que le daban a uno. Según el boletín de medicina legal en Colombia, en el año 2020 se presentaron 5.069 casos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. En el 2021 iban 5.009 casos, aparte de todo lo que no se informa, ¿no? Eso es solamente como estadística. Entonces tenemos que instruir a nuestros hijos como lo haría el Señor. ¿Cómo lo haría el Señor? El Señor lo hizo con la palabra. ¿Cómo lo hizo el Señor? Con amor y con qué? Con la palabra. Y eso nosotros lo podemos ver. Amén. A ver, ¿qué dice Hechos capítulo número 1, verso 1? El primer versículo del libro histórico del libro de los Hechos. ¿Qué dice Hechos capítulo 1, versículo 1? Hechos capítulo 1, versículo 1 dice, este hecho lo escribió Lucas, el médico. Y Lucas le escribe este tratado de los Hechos a un joven llamado Teófilo. Entonces dice, en el primer tratado, oh Teófilo. ¿Cuál fue el primer tratado? El Evangelio según San Lucas. Este es el segundo tratado, que es el libro de los Hechos. Entonces, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé. O sea, en el Evangelio de Lucas. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a ¿qué? ¿A qué se dedicaba el Señor? A hacer dos cosas. Número uno, a hacer y a enseñar. Hacer y a enseñar. Hacer y a enseñar. ¿Qué necesitan los niños aprender? Que ustedes de qué? Hacer significa que ustedes es un buen ¿qué? Testimonio de su vida cristiana. Que usted les muestre cómo son las cosas, que le instruyan, hacer y enseñar. Entonces dice acá, hay un refrán que mucha gente tenía desde la antigüedad, o sea, como dice, la letra con sangre entra, lo cual es antagónico a lo descubierto por la ciencia de nuestra época, lo cual sugiere que el estímulo positivo es más contundente que el castigo. Si usted cree que es mejor el castigo que para el niño, no para usted, como usted cree que el padre es lo mejor, pero para el niño, ¿usted cree para el niño que es mejor, el estímulo positivo o el castigo? El estímulo positivo. Usted dice, oye, ya aprende las tablas y van a aprender de todo el palo. Y tiene que aprender, se dice por el muchacho, lo que se va a esforzar su mente por el miedo al palo. Eso no le va a fluir, eso le va a frustrar. Pero si usted le enseña con el estímulo y dice, mi amor, apréndate la tabla del 1 y más tardecito salimos a tomar algo bien sabroso. Así no sea una gran cosa, le sea una gaseosita con un pan, o así un juguito o algo. El niño, porque le está diciendo al papá que los padres se van a sacar de un lado, hermanos, esos niños comienzan, Dios, ¿cómo es papá? Es que no, hágale papi, tú puedes. Y entonces comienza ¿qué? El estímulo ¿qué? Positivo, tú puedes. Tú lo puedes lograr, hágale mi amor que tú puedes y comienza a estimularlo positivamente. Pero si usted dice que usted es un bruto, ¿no nos decían así? Bueno, no a mí, yo no me acuerdo de eso. Claro, usted es un bruto, no aprende nada, ni siquiera de algunos aprende, ¿cuándo aprender la limpieza? Entonces, hermana, eso es muy perjudicial para la mente y el corazón del niño. Y eso en vez de ayudarlo, lo que lo va a hacer es que lo va a bloquear. Eso lo va a frustrar, él se va a sentir que cada
cada vez que lo intenta es como cuando alguien hace un castillo, cada vez que lo hace, cuando ya lo va terminando se desbarata. Dice que yo nunca puedo, yo nunca sé, y va a hacer unos limitantes, en donde él va a pensar que nunca va a lograr hacer las cosas. Y a veces nosotros no logramos hacer lo que nosotros quisiéramos hacer en nuestros proyectos ya de adultos, es porque de pequeñito nos frustraron la vida, nos limitaron, nos dijeron que nosotros no valíamos nada, que no servíamos para nada, porque no hubo un estímulo positivo, asertivo, sino que hubo un garrote al lado de uno para que fuera uno como el papá quería que fuera. Así que eso está mandado ya a recoger por la Biblia y está mandado a recoger por la ciencia. Gloria a Dios. Entonces, asimismo, otro ingrediente principal de la instrucción es el ejemplo. El ejemplo cuenta mucho en la instrucción. El ejemplo. Ya miramos que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, ¿qué él hacía? ¿Qué hacía? Y echaba fuera el demonio. Y eso era una que enseñanza. Si alguien preguntaba, ¿por qué, Señor? ¿Cómo fue que usted logró hacer eso? Una vez fueron los discípulos a echar fuera el demonio. Uno se acuerdan y no pudieron. No pudieron, fuera el demonio, y no pudieron. Y entonces la gente dice, venga, Señor, sus discípulos fueron a echar fuera el demonio y no pudieron. Y el Señor le dijo, demonio fuera, y lo sacó fuera. Y entonces viene la pregunta, Señor, ¿por qué usted se pudo y nosotros no pudimos? Entonces le digo, porque este género no sale sino por oración y ayuno. De una de las enseñanzas, ¿sí? Bueno, es que ustedes son muy... Esto, no es que ustedes son malos cristianos, ustedes son malos discípulos, ustedes son muy cabezones, ¿cómo no pudieron? No, ese género no sale sino por hacer. Él le creó la iniciativa de ¿qué? De ayunar y de orar. Entonces, de esa manera, con amor se enseña, gloria a Dios. Cuando estuvo allá una vez en la mesa y estaban todos los apóstoles sentados, ¿qué hizo el Señor? Se salió de la silla, cogió, decía en la costa, ¿cómo dice en la costa? Una paila, una ponchera con agua y con una toalla y se bajó a los pies de los discípulos y comenzó a lavarlos. Vamos buscando el texto bíblico de San Juan 13:15 y comenzó a lavarle los pies de todos los apóstoles y Pedro dijo, yo no te dejo lavar los pies, ¿cómo es posible que usted me lave los pies a mí? Y dijo el Señor a Pedro, si yo no te lavo los pies no tiene parte conmigo en la gloria. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor ahí? ¿Qué era lo que estaba haciendo? Enseñándoles. ¿Y dándoles qué? Ejemplo. Porque ejemplo, o sé que, pero a veces nosotros somos, en vez de ser ejemplo, somos malos que, y somos mal ejemplo. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, se puede pasar aquí como venimos hablando, como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces hay que hacerlo nosotros, como papás somos los primeros que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y no decir, usted ya sabe, hágalo como usted, yo ya le enseñé, no, acompáñenlo, hágale el acompañamiento como ese instructor del vehículo que va a estar ahí, un poquito a la derecha, usted ya sabe, pero póngalo un poquito a la izquierda, adelante un poquito, no, frene un poquito, para eso es el papá, que le diga a los hijos, mire, vea, un poquito más acelerado, vamos un poquito más rápido, vea, amigo, en eso hay que tener freno. Yo me acuerdo cuando mi hija, yo estaba, uno con la primera es donde más uno como que le pasa la experiencia. Ya uno con la 10ª, 11, hijo, ya no coge las cosas. Pero con la primera, sí le tocó a uno, yo le decía, Yuli, mami, vea, tenga cuidado con eso. Mire, mami, vea, es que usted se corta y le sale sangre. Yo a veces exagerado, porque uno es exagerado. Se le va a salir el corazón por ahí, se le va a salir la vida. Y entonces tenga mucho cuidado, porque yo lo quería decir que tuviera cuidado con eso. Yo era cara dándole comparaciones, ejemplo, mami, esto no se puede hacer. Al rato me resultaba por ahí con botones pegados en la ropa, como confeccionamos ropa, nos salía con un poco de hilo, haciendo lo que nosotros cosíamos. Ella lo hacía en la ropa, eso salía con un poco de pequeñita, estaba empezando desde pequeñita. Porque lo que lo vea uno, ¿eso qué? Eso hace el muchacho. Usted lo ve, por eso es que cuando el papá es mecánico, básicamente los hijos quieren ser que algo aprende de mecánica. El papá está en cosas y los hijos quieren también como imitar lo mismo. ¿Eso es una qué? Eso es una. Pero ¿cómo se hace? Ahí está el papá para que le instruye. Entonces, el orden de Jesús dice que hacía y luego enseñaba. Nada es más contagioso que el buen ejemplo. Nada es más contagioso que. Y nada es más dañino que el mal. Nada es más dañino que el mal ejemplo. El ejemplo habla más que 1000 palabras. Dijo un predicador, hay un evangelio que se oye y hay un evangelio que se
Hay un evangelio que se oye y hay un evangelio que se ve. ¿Cuál es el evangelio que se oye? Es el que usted viene aquí y les predico. Es que el evangelio es Jesucristo en la cruz del Calvario, poder de Dios, sabiduría de Dios, nuestro Rey. Ese es el evangelio que usted oye. Pero el evangelio que se ve es cuando termina toda la escena, se termina todo el culto, se termina toda la programación, y entonces ya todos vamos a cada uno de sus casitas, y ese es el evangelio que usted. Ese es el evangelio que se ve. Y ese es más fuerte que el evangelio que se oye. Así que, hermano, el que podemos enseñar a nuestros hijos a través de nuestra conducta es el evangelio que se ve. El evangelio que se llama a través de nuestra conducta, de nuestra vida cristiana, a nuestros hijos, es el evangelio que se ve. Yo les pregunto a ustedes acá, ¿cuál es el evangelio que usted enseña a tus hijos? ¿El evangelio que se escucha o el evangelio que se ve? Debemos enseñar los dos. Pero tenemos que, todo lo que digamos con nuestra boca, tenemos que reforzarlo ¿con qué? Con nuestro ejemplo. Pero no, el papá dice, hijo, hay que orar, pero el papá, no ora. Hijo, hay que ir a la iglesia, hijos, hay que buscar de Dios, pero el papá va a la iglesia y el papá o la mamá, bueno, los padres no buscan de Dios. Entonces, de esa manera no se puede, ¿qué? No se puede formar hijos que permanecen en Cristo. Tenemos que enseñarles nosotros también, demostrarles que hay un Dios bueno, que hay un Dios que es maravilloso, que nos ayuda. Cuando no tenemos papi, hay que esperar en el Señor. A veces los hijos quieren todo y quieren a la misma vez todo. A veces yo quiero estar con él. No, eso, para eso no tengo ahora. Pedimos del Señor en algún momento, ya que se nos da. Y así se nos han dado. Mis hijas una vez dormían todas casi en una cama. Yo era injunticas todas. Papá, y nosotros con la economía pues no tan buena, entonces no teníamos para darle otra cama. Y era la cama de todos los hijos. Y mi amor, esperemos a ver, en algún momento Dios nos dará para. Llegó una vez un hermano petrolero, un ingeniero, tocó las puertas, pasó a gente a darle aquí hay 2 millones de pesos por regalar el cóctel. 2 millones, fue como unos 15 años. 2 millones, me lo regaló así. Cuando yo cogí los 2 millones, ¿sabe qué me vino a la mente? Las camas para mis muchachos. ¿Sí? Y Dios es muy bueno, hermano. Dios lo sorprende a uno. Aleluya. Y lo sorprende de verdad en cosas que uno a veces dice, ¿cómo es posible? Y ahí, mami, vamos a la reunión familiar, compramos sus camas. Cuando eran camitas, son pequeñitas, camitas con dibujitos, con pinturitas, todo para los bebés. Para el bebé, y compramos 2 camas y camarotes y compramos colchonetas y todo. Y lo llevamos eso para Castilla de Nueva. Entonces, hermano, nosotros tenemos un Dios que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Cuando de pronto nosotros no tenemos un Dios que sí puede proveer en cualquier momento. Que nuestros hijos aprendan a confiar, de aquí a mañana se van a casar y se van a ir de la casa. ¿Qué Dios fue que enseñamos nosotros? No, que cuando no hay nada, entonces que me tiro en el puente. No, cuando no hay nada, entonces me agarro los pelos. Cuando no tengo nada, me agarro a pelear con la esposa. No, tenemos que enseñar a un Dios que es muy bueno y que sabe nuestra necesidad, pero hay que tener algo que se llama confianza en Dios. Aleluya. Así que nosotros como padres, aleluya, tenemos que enseñar a nuestros hijos la búsqueda de Dios, pero tenemos que buscar a Dios. Tenemos que enseñarle a orar, pero ellos también tienen que vernos orando. Amén. Tenemos que enseñarle a estudiar la Biblia, pero si el papá no ve ni la Biblia, es que Mani tiene Biblia. Bueno, ahora la Biblia es virtual, ¿no? Ahora es bien, pero usted téngala ahí, téngala en la tablet, téngala en el computador, téngala en el celular, pero que usted se le pueda enseñar a sus hijos la palabra. Amén. Si el niño hay que decirle, papi, te voy a instruir, hay que ir a la iglesia, pero usted, el domingo, qué pereza, yo no quiero ir a la humildad. Yo solamente una vez yo quería ir a la humildad. Una vez me levanté siendo pastor. Y yo no quiero dominicar, me estaba entre dormido y mi esposa me despertó, la dominicana, yo no quiero la dominicana. Ay, verdad que yo soy el pastor. Y ese día pensé que era hijo del pastor porque yo fui hijo del pastor. Viví 18 años como hijo del pastor. Y el papá uno, pues, yo a mis hijas le digo así, cuando ustedes quieran quedarse durmiendo, quédense durmiendo. Cuando ustedes quieran levantarse, al culto, a ir a la iglesia, háganlo. Entonces yo no soy el papá de que obligado tiene que ir a las dominicales, no. Ustedes saben cuán importante es estar en culto, aprender la palabra. Ustedes saben cómo se les ha instruido, se les ha enseñado. Entonces, hay veces una vez se queda por ahí durmiendo alguna u otra. Yo, gracias a Dios, que eso sí, ni cuando era hijo pastor me gustaba quedarme casi en la casa pastoral. Siempre iba
Alguna vez me quedé cuando presentaba las películas de MacGyver, el hechicero, los magníficos. Estaba pequeñito. Y me gustaban las películas en la casilla. Mi papá fue que abrió la obra en la casilla. Y entonces, en la parte de atrás, mi papá hizo una casa pastoral y había unos ladrillos que para ventilación. Y apenas se empezaba el culto, el papacito me volaba por ese, me tiraba con ese cuerpo de cabeza y caía al otro lado y salía corriendo por esa sabana allá en la casilla, el barrio del bosque, iba dando de un ecuatoriano que era un amigo que iba a la iglesia y lo sentaba a ver las películas allá. Y yo decía, pero me avisa cuando se termine el culto. Y yo decía, era tremendo ecuatoriano. Y apenas terminaba el culto, chacha, esto que dice. Y yo tenía un palito donde me subía, yo tenía como unos 10 años. Yo tenía un palito donde me subía y me tiraba de cabeza. Y cuando terminaba el culto, yo estaba consagradito en la casa. Porque uno también era malo. No creo que, sí, ¿verdad? Y me pegó unas supoladas por ahí también a ver sus películas. Porque en la casa no había televisor, eso los confieso. Ahora nosotros, los muchachos, y eso, ¿qué televisor? Yo, ¿saben lo que me dio Lidia a mí para comprar un televisor? Además, los hermanos me lo regalaban. Unos televisores. ¿No? Claro, yo, ¿por qué? Porque en mi casa la televisión no era una cosa que se necesitaba. Pero sí, uno de niño quiere ver que sus películas. Entonces uno quiere salir a mirar programación y todo eso. Y todo eso me llamó la atención. Nosotros tuvimos el primer televisor, se los confieso acá, en el año 1990. Me acuerdo del Mundial del 90. Y un televisor con 2 perillas. Y eso era con antena y todo. En esa época, hermano, de 1990, yo ni había nacido ni. Pero hermano, hay que instruir a nuestros hijos con qué? Con la enseñanza, con el acompañamiento y con el ejemplo. ¿Amén? Vamos a hablar un poquito del acompañamiento, porque yo no voy a tener hoy mucho rato. Vamos a hablar del acompañamiento. ¿Cree usted que es importante acompañar a nuestros hijos en su proceso de conversión? Amén. Hermano, es importante que nuestros hijos, a la medida que vayan teniendo experiencias en que van conociendo de Dios, que usted sea el que esté como el maestro al lado diciendo, mío, eso es así, la palabra de Dios dice eso. No, eso no se puede hacer. Yo me acuerdo que me habían enseñado tantas cosas lindas en la casa, las había aprendido que cuando iba a la escuela era donde me enfrentaba con el mundo real. Porque uno le enseña en la casa, pero ¿dónde lo pone en práctica? Allá en la escuela, allá en el colegio, allá en la universidad. Entonces yo llegaba, me decía, me acuerdo de las enseñanzas corticas, eso no era ni siquiera más, que yo lo cogía aquí, que me enseñaban respetuosos, porque para eso tenía el culto, pero me decía, amigo, cuídate de tus amigos, me decían, no andes con malas compañías, eso me decía, porque la Biblia dice que esto y esto, me enseñaban eso, y yo decía, Dios mío, yo tengo que elegir mis amigos en la escuela, que yo no puedo hacer eso, es que a Dios le desagrada esto, mire, es que yo como decíamos, ¿cómo cometeré yo un pecado este? Entonces yo iba a la escuela a los 12 años terminando quinto, porque terminé quinto ya un poquito pasado a los 12. Y entonces fui en ese último grado de más me pasó cosas. Las muchachas me querían, ya uno de 12 años ya es quinta. Me pegaron, me querían coger a besarme, aquí se los confieso públicamente ante los cámaras. Me querían coger a las muchachas a besarme a las malas. Yo no tenía bigote en esa época. Pero me quería coger a besarme en la noche y entre varias se charlaban. Yo les miraba la mala intención y yo decía, ¡ay, joder! Pero vea, ¿para qué se hicieron piernitas para correr? Cuando yo les miraba que me iba a agarrar, hermano, yo pegaba esas carreras desde el colegio que quedaba como unas 4 cuadras de Puerto López hasta el templo de mi padre era pastor. Y yo sí corría más a las muchachas. A los 12 años, y llegaba corriendo a la tocar. Y mi papá salía así, y yo una vez que salió, abrió la puerta, ¿qué pasó, mío? ¿Qué pasó? Porque yo tocaba la puerta desesperado, como cuando alguien va por urgencia. Y me abrió la puerta, ¿qué pasó? Miren, papá, esa muchacha me quiere besar. Yo así de eso, yo no tenía problema con eso. Y entonces salió mi papá, ay muchachas, con algo así, que hablaba con grueso, ay muchachas, ¿qué es lo que quieren conmigo? Salía, sin la loca. Eran otras locas de 13 años, tenía 12, 13, 14 años las daban visitas del salón. Pero yo sabía que eso no podía uno estar en la escuela, entonces que porque no estaba el papá ahí, uno podía besarse con las muchachas de la escuela. Algunos hacen esa locura. Y se meten en problemas. Y esos mismos muchachos que a veces decían, hey, pasamos tal cosa, hermano, vea, esos son malas compañías. Yo decía, vea, hágalo usted si quiere hacerlo. Cuando había esa época de la época de la lampada, de la época de los 90. La de la lambada, esa lambada que fue tan contada, ese fue el ritmo más loco que había en esa época, movido para que las muchachas se movieran, fueran pareja y la lambada. Bueno, los que son antiguos saben de qué estoy hablando.
Ahora hay otros ritmos más locos todavía. Eso era más decente. Oiga, y cuando había ese momento, claro, ¿y qué era lo que se me pasaba por mi mente cuando no decía yo no puedo hacer eso, ¿cómo yo voy a hacer eso? Tenía un temor de ir a hacer eso. Entonces la profesora llamó una grabadora, las grabadoras esas calles antiguas grandes, y dos vapas ahí y ponía esa lámpara. Y bueno, vamos muchachos, pongan sillas que vamos a hacer un baile acá. Vamos a hacer un baile acá. Y no sé qué tal es por aquí, por allá, y hacían y yo ya sentadito en mi silla. El hijo del pastor. 12 años. Y entonces me toca uno y la profesora Neighbor a bailar. Y yo decía, pero no, profe, no baila. Neighbor a bailar. Y yo ponía la más bonita, y me la colocaba y ya, Neighbor baila. Y yo decía, profesora, yo no bailo. Y si quiere le traigo a mi papá, le decía. Yo la única defensa mía era mi papá. Y si quiere le traigo a mi papá. Anda, ¿qué se hace? Yo le he dicho a mi hija, pequeña, que en cualquier momento que usted se vea presionada, porque yo sé que vive en ese ambiente, en cualquier momento que usted sea presionado por un profesor, por un estudiante, por alguien, hacer cosas que su fe no le permita, por favor me lo comunica. Yo he sido frentero como pastor, como persona delante de los colegios, donde me ha tocado defender a mis hijos y a los cristianos en cualquier momento. Me he parado frente a los rectores, he tenido 300, 400 personas y les he hablado la verdad de la palabra de Dios. Porque de niñez he sabido las sagradas escrituras. Y no me da miedo eso. Antes me han aplaudido y ovación y todo eso. A mí no me da miedo eso. Pero claro, pero usted tiene que, como papá, debe brindarle que acompañamiento. Dios mío, ¿cómo le fue el colegio? Pero claro, todos nosotros somos iguales. A veces las hijas les dan ganas de mover la cadera. Y un día que yo no fui al colegio, me fui un poquitico más temprano y me puse a mirar por la rendija. Ahí estaba ya. No digo quién porque le da el testimonio. Aleluya, le da el testimonio. Después que le acá me van a dar la oreja. Oye, nunca en la vida he visto una de mis hijas moviendo la calle. No lo hice ni yo. Pero bueno, no todos somos iguales. ¿Qué hay que tener? Paciencia, amigo. Yo soy el pastor, pero paciencia. Esto de una vez no me va a fallar. ¿Qué tal? Yo soy un bendito. Para que me viera. Salió y se sorprendió. Y pues, ¿qué uno hace ahí? Espérate que ya allá en la casa hay un 3 patas. No, así no es. Mi amor, vea eso. Y de una vez usted va con amor y con la enseñanza. Eso no está bien. Pero usted tiene que tener razones por qué. O sea, ¿por qué una niña hace eso? ¿A quién es que quiere complacer? ¿A quién es que quiere agradar? Porque todo lo que hacemos para agradar algo a alguien. Entonces uno tiene que enseñarle que tu cuerpo le pertenece al Señor y tú vas a agradar a Dios. Es más, me acuerdo cuando ella se enamoró de muy pequeña, como a los 12 años, quería tener novio, y entonces, papá, yo quiero tener novio. Le sientes en la nave y va a explicar qué es tener novio. ¿Y para qué es que se tiene novio? Usted tiene que esperar un proceso de tiempo. No está mal que tú te enamores. Eso es del diablo. Eso 3 días de churro y 4 vigilias y le quita ese problema. No, mi amor, siéntate. Está bien que tú sientas que le guste el muchacho de la escuela del colegio. Está bien que esto, pero todavía no es el tiempo. Tienes que esperarte hasta que sea el tiempo oportuno y tú te podrás enamorarte, podrás casarte, podrás tener una familia como Dios quiere, mi amor, pero no es el tiempo todavía. Está bien que sientas porque Dios te puso ese deseo por el sexo opuesto. Eso está bien, mi amor. Pero tiene que esperar. ¿Qué es uno lo que hace? Y ya la pastor yo y la niña estaba en el colegio. Pero si yo no, sí, anda con ese chino que me quité de palo de hermanito, ni las tendría en el evangelio. Pero esto hay que hacerle que acompañamiento, no se haga loco usted. No, que hagan lo que quieran. No, usted pregunte cómo le fue en el colegio. Yo cada vez que la recojo, porque soy el que la llevo y el que la traigo todos los días, mi amor, ¿cómo le fue? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo está la cosa? Un día, papá, bien, está bueno. Usted sabe que cualquier cosa me informa de lo que esté sucediendo. Entonces hay que hacer acompañamiento debido. Y más cuando están en su pleno desarrollo físico, cognitivo, en donde se podía generar una inestabilidad emocional. Hay que hacerle acompañamiento. Cuando pasan por esa etapa de la adolescencia, hay que estar con ellos ahí.
No solo para juzgarlo y señalarlo, sino para darle la mano y levantarlo, para ayudarle a que usted hace parte de su ayuda, no del látigo de la casa, hermano. Sino de la instrucción, es que el Señor te ama y no quiere que tú caigas en eso porque no te puede traer más consecuencias. Y enseñarle la vida, si al final crecen y se van al mundo, ya usted podrá decir: Señor, yo mi trabajo, mi tarea la hice con responsabilidad. Señor, lo único que queda es, como alguna anciana, que clamar por sus hijos que Dios tenga la Aleluya. Y es una tarea de los papás. Uno nunca termina de tener responsabilidad con los hijos, así se vaya, porque espiritualmente queremos que nuestros hijos se salven. No queremos que se pierdan, como el texto que dice: vos que provide Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Después que se pierde un hijo, por más que usted llore, ya no hay nada que hacer, pero mientras usted está vivo, hay oportunidad de hacer algo por nuestros hijos. Nuestros hijos pasan momentos muy interesantes en la vida, en donde pueden llegar a ser influenciados. ¿Usted sabe qué es influenciado? Como los chicos llaman, dicen: es que yo tengo un parce. Yo no hay que ser un parce. Un parce. Pero usted tiene que estar como padre pendiente cuáles son los parceros de qué, de sus hijos. ¿Cuál es su parcero? No, que parce. Papá, que si tengo que ir más temprano al colegio, que no sé qué dale. Sí, bueno, ¿y qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es el propósito? Dice: no sé nada, como si no le interesara. Yo ando vigilante todo el tiempo. Eso no es que traigo conmigo el mundo aquí y lo dejo de cualquier manera. No, porque a mí me interesa que mi hijo le vaya bien y me interesa que mi hijo no sea afectado en su vida. Entonces yo ando pendiente, bueno, ¿qué? A tales horas, sí. Y cuando se incumple alguna norma, aleluya, pues uno tiene que tener: amor, te equivocaste, está mal hecho. Y uno tiene que corregir lo que está mal hecho con la ayuda del Señor. Entonces, los muchachos pueden ser afectados en sus emociones, pueden llegar a ser afectados por los compañeros del colegio, de la universidad. Ahí es donde es necesario que usted como papá esté al pie de sus hijos. ¿Cómo podemos acompañar a nuestros hijos? Número 1, siendo empáticos. Número 2, ayudándoles a reconocer, entender y gestionar sus emociones. Número 3, acompañándolos en la adquisición de nuevos hábitos. Siguiente, con el diálogo asertivo. Y último, con el acompañamiento a tiempo. A veces nosotros como padres no tenemos tiempo, pero tenemos que llegar a hacer el acompañamiento a tiempo. Cuando el hijo se crezca y usted cuando usted se despertó de la vida, ya los hijos están perdidos. Entonces hágalo a tiempo. Aprenda a tener confianza con sus hijos, a preguntarles, a decirles, a investigarles, a oírlos. ¿Sabe cómo se conocen las personas? ¿Sabe cómo se conoce uno con las personas? Si usted no me conoce a mí y usted quiere conocer cómo yo pienso y toda mi filosofía de vida, está hablando. Uno hablando es que sabe cómo piensa esa persona. Y sabe uno hasta cómo actúa por medio de lo que habla. Entonces, hablen con sus hijos. Vamos a ver 2 ejemplos y con esto termino. Vamos a ver el primer ejemplo. Una familia que no se hizo ni acompañamiento ni hubo instrucción, sino que como que los hijos se criaron. Bueno, 1 Samuel capítulo 1, versículo 12. ¿Se acuerdan de cuál familia es que estamos hablando? La familia de Elí, el sacerdote Elí. Tremendo ese caso en la Biblia, realmente da uno tristeza. Y saber que terminaron cortados por parte de Dios. Bueno, creo que es el capítulo 2, capítulo 2, me equivoqué. 1 Samuel capítulo 2, verso 12, así es el 12. 2:12. Ahí está. Dice: los hijos de Elí eran hombres que, díganlo, eran hombres que, impíos. Se volvieron impíos y no tenían conocimiento de qué. Para una persona, unos muchachos que se crían sin el conocimiento de Dios, eso es una locura. Porque se crían a sus anchas, a la vida del mundo, a la vida del pecado, y miren lo que dice la Biblia. Eran hombres impíos. Pero vamos a ver cómo empezó el proceso. Primer libro de Samuel, ahora sí, capítulo 1, verso 17. Vamos al capítulo 1, verso 17. Dice: Elí respondió y dijo. O sea, que esto no es que es el creo que no. Vamos al 22. Vamos al 22. Digo que el mismo capítulo, pero 22. A las 3 de la mañana ya no tenía ni.
No, el 2, yo creo que es el capítulo 2. Nosotros estamos hablando del capítulo equivocado. Vamos a ver si es el capítulo 2. Bueno, capítulo 2 dice, pero Elí era muy viejo. Oiga, y dice, y oía de todo lo que sus hijos ¿qué? Hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de Jehová. Imagínense. A ver, les voy a poner el ejemplo aquí literal entre nosotros. Yo soy pastor acá de esta iglesia, pero tengo unos hijos, no hijas, hijos, varones. Y resulta que ahí en la puerta hay unas muchachas que custodian la puerta. Y resulta que los muchachos también de ellos tenían relaciones sexuales con esas mujeres muchachas que estaban a la puerta. Y Elí llegaban en el momento de ofrecer el sacrificio y los muchachos estos cogían con unos garfios para sacar la carne antes de que se asara la carne, la parte más buena del sacrificio del holocausto que era para Jehová, la robaban con unos ganchos de la comida. O sea, no tenían temor de qué, de Dios. Se robaban la ofrenda a Jehová. Hijos ladrones, hijos pervertidos en la sexualidad, no tenían temor de Dios. Imagínense una familia así. Ahora vamos al versículo 20, del 22 al 25, sigamos leyendo. Hasta el 25 dice, y les digo, miren lo que les digo allí, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros hermanos ¿qué? Por otra palabra, hasta los hermanos de la iglesia estaban diciendo, los hijos del pastor son unos degenerados, sinvergüenza, pecadores, cochinos. Debían de trasladar el pastor, yo creo que hasta eso, debían cambiar de sacerdote acá. Y de verdad que no es nada agradable eso. Versículo 24. ¿Y sabe qué dice? El 10 sabe que dice, no, hijos míos, porque no es buena vuestra fama. Está preocupada por la fama. No es buena vuestra fama, es lo que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de qué. Imagínense, esa situación de hacía que el pueblo también que pecar. Versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de qué, de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos. ¿Hacerlos qué? Morir. Mire, vean, ahí es donde esos hijos no permanecen. ¿Por qué? Porque no hubo una enseñanza, no hubo un acompañamiento, no hubo una instrucción, no hubo un acompañamiento. No hubo de pronto a un papá que estuviera pendiente de esos muchachos, no. Los dejaron, oye, nuestra mala fama. Hijo, eso no está bien. Bendito sea el Señor. Capítulo 3. Bueno, el versículo 18, a ver si es el versículo ya que va a desconfiar. 3:18. Capítulo 3 del mismo libro de Samuel, versículo 18. A ver si. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Dios le consiguió el reemplazo aquí. Le consiguió reemplazo. ¿Por qué le consiguió reemplazo? Por el mal comportamiento. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice la Biblia que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos. Oiga, la palabra de Jehová ¿qué? Escaseaba en aquellos. Y no había visión con qué. Frecuencia de palabras de Estado. Cuando no hay palabra de Dios, no hay visión, no hay enseñanza, no hay instrucción, pues hermano, lo que se viene es lo contrario. Y entonces Dios llamó a un niño que estaba acostado allá. ¿Cómo se llamaba el niño? Samuel. Yo digo, Samuel estaba en el templo, muy pequeñito, hijo de Ana, que había tocado para que el Señor se lo entregó a Jehová. Samuel, y él corrió de Elí. ¿Qué es lo que usted me ha llamado, Elí? Digo, no, yo no te he llamado, vete y acuéstate. Y volvió y se acostó y viene el segundo llamado de parte de Dios, Samuel. Y volvió corriendo de Elí, pero usted ¿para qué me ha llamado? No, yo no te he llamado. Entonces Elí entendió que Jehová estaba llamando al niño. Y entonces Elí le dijo, y Samuelito, cuando te vuelvan a decir Samuel, diga, habla Jehová porque tu siervo oye. Y se pillaron que está con un ojo así, el otro. Ya en la noche, Samuel, habla Jehová porque tu siervo oye. Y entonces Jehová le dijo, haré una cosa en Israel, quien la escuche le va a reñir los ambos oídos. ¿Y qué voy a hacer? Voy a acabar con la familia de Elí. Y te voy a poner a ti como sacerdote, como profeta y sacerdote de Israel. Amén. Se lo comunicó Dios a ese niño.
Y Elí, claro, cuando ya amaneció, pues se le acercó: Samuelito, contame todo lo que Jehová te ha dicho, no te faltes nada. ¿Y sabe qué? Samuel, como obediente, sujeto a la autoridad del sacerdote, le dijo: lo que Jehová ha dicho es esto, y le contó todo lo que Dios iba a hacer. ¿Y sabe qué? El conchudo Elí, ¿sabe qué dijo? Dijo: pues él es Dios, él puede hacer lo que quiera. Que yo espero que mis hijos Dios los va a matar, que le va a quitar el ministerio. ¿Sabe qué? Señor, ayúdame, perdóname, he obrado mal, se quiere, porque pues Dios es Dios y puede hacer lo que, como si eso no importara. Cuando es su familia importa, sus hijos importa, su hogar importa, su familia es importante para usted y para Dios también. Pero hubo otra familia, para terminar acá, que es una familia maravillosa. No hablan muchas cosas de esta familia, pero uno se da cuenta que por el proceder se vieron que había un papá que les instruía y les enseñaba. Aleluya. ¿Se acuerdan cuál familia era? La familia de Noé. Aleluya. En medio de que la Biblia dice que la maldad se había multiplicado sobre la tierra de una manera. Génesis capítulo 6, verso 9. Vamos a leer, y el verso 10. Génesis 6, 9 y 10. Dice la Biblia que la maldad era muchísima. Y estos muchachos un día recibieron la información de parte de su padre, porque Dios le dijo a Noé: hazte un arca. Y cuando Dios le dijo eso a Noé, esa orden, Noé se la compartió a sus hijos. Dios no le daba que haga: papá, yo voy a trabajar con usted, papá, vamos a hacer esa arca, vamos a hacer lo que Dios ha dicho. Y todos se unieron en ese trabajo de hacer esa tremenda embarcación. El 9 dice: y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón, ¿qué? Justo. Era perfecto en sus generaciones. O sea, hermano, un papá como eso puede instruir un hijo, puede enseñar a sus hijos a la siguiente generación. Y dice acá: perfecto en sus generaciones, con Dios caminó, ¿qué? Noé. Versículo 10 dice: y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Y claro, ellos fueron los ayudantes de la construcción del arca. ¿Y sabe una cosa? El día cuando se creció y el diluvio comenzó a caer y el arca comenzó a subir, ¿sabe a quién le dijo Dios que entrara en esa arca? Génesis capítulo 7, verso 1. Y aquí termino. Génesis capítulo 7, verso 1. ¿Cuál fue la orden de Dios? Dijo luego Jehová a Noé: ¿entra qué? Tú. Aleluya. Oye, qué bueno que le diga un día a Dios: iglesia, de esta manera, que bueno que un día cuando suene la primera trompeta y se abra el cielo y aparezca nuestro Salvador, ojalá que se escuche una voz que le diga: entra tú, Neighbor, con toda tu casa, sus hermanos. ¡No, gloriosa para una familia que permanece! Nunca se me alegría de que una familia que permanece. Pero qué triste sería que Dios abriera las puertas de los cielos y levantara esta iglesia y se quedara el mayor, se quedara el segundo, se quedara el tercero, el único, la única pareja sería de Dios. Pero aquí me parece espectacular. Yo creo que aquí hubo un papá temeroso de Dios, un papá que amaba a Dios y sabía oír la voz de Dios y pudo enseñar a esos muchachos que se comprometieron en todo el proyecto de Dios. Pero eso hay que hacer, ¿qué? Hay que hacer instrucción más acompañamiento, igual a familias que permanecen. Estén de pie, tenga la amabilidad y vamos a orar al Señor. Yo quisiera orar por nuestra familia. De pronto nos hemos equivocado y quizás en muchas cosas como familia, eso es verdad. Aquí tenemos un Dios que nos ayuda, nos instruye. Aquí está Dios que nos está instruyendo, que nos está haciendo el acompañamiento para que nosotros hagamos las cosas bien, para que nosotros ayudemos a nuestros hijos, para que este hogar permanezca, hermano, en el Señor. Levanta tus manos y presenta a tu familia en esta hora. Ora por tu papá, por su mamá, si eres hijo. Y usted, papá y mamá, ora por sus hijos en esta mañana y preséntenos al Señor. Oh Dios, te damos gracias, Padre Celestial.